julio es muy, muy importante. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirá con Edmundo González Urrutia en los próximos días, lo dijo el señor ministro de Relaciones Exteriores. Habrá que esperar cuál es la jugada, ¿no? ¿Cuál es la jugada del gobierno de España sobre Edmundo González Urrutia? Si hay alguna jugada con Venezuela. Si hay alguna jugada con Venezuela. A ver, María Corina, tengo acá, dice un trabajo del New York Times con Edmundo González asilado en España. Las esperanzas de democracia se reducen en Venezuela. La decisión del candidato opositor de solicitar asilo en España y el antagonismo del líder autocrático Nicolás Maduro hacia las potencias regionales reducen las posibilidades de una transición pacífica en Venezuela. ¿Qué opinan ustedes, mis queridos amigos? ¿Están ustedes de acuerdo con que estamos frente, que han aumentado las dificultades para los venezolanos, que estamos en una situación más difícil, que estamos en una situación más compleja? Yo creo que seguimos en el mismo sitio con las variables que haya. Esto digamos que en el ámbito de una guerra, voy a hacer la analogía. En el ámbito de una guerra hay batallas. Las batallas se ganan y las batallas se pierden. Lo importante es quién finalmente termina ganando la guerra. Esto es, voy a hacer la analogía política venezolana. En Venezuela se está desarrollando un conjunto de acontecimientos. Un bando muy grande quiere que Venezuela regrese a la democracia. Un bando más pequeño, pero muy poderoso, quiere que Venezuela se mantenga en la autocracia. En esa lucha se dan cosas, se dan situaciones. En algunas situaciones gana un bando y en otras situaciones ganó el otro. Por ejemplo, la gran batalla del 28 de julio, todo el mundo sabe en Venezuela quién la ganó. Todo el mundo sabe quién ganó esa gran batalla, la del 28 de julio, que fue el momento estelar que ha definido y que va a definir lo que viene en los próximos tiempos en Venezuela. Lo de antier, sí, fue un duro golpe para la oposición, pero fue una situación, la salida de Edmundo González Urrutia. Pero el gran momento, el culmen de todo esto fue el 28 de julio. No fue antier cuando Edmundo González se asila en España. Fue el 28 de julio. Al gobierno le conviene y el señor se comió un dulcito de lechosa el día de ayer. Pero ¿quiénes se comieron un dulce de lechosa el día 28? Bueno, entonces esta lucha, que es la lucha entre un bando importante, gigantesco, que quiere la democratización de Venezuela y un pequeño grupo que quiere la autocratización de Venezuela, está en pleno desarrollo. No va a terminar, ni va a terminar, ni ha terminado. Por una razón, mis queridos amigos, sencilla. Desde el día 1 que Chávez impuso la constituyente y comenzó desde aquel día, lo recuerdo con claridad, cuando le invadieron a Ángel Urdaneta, amigo mío, le invadieron 30 hectáreas de tierra por allá en Caño Zancudo, en el sur del lago de Maracaibo. Ahí comenzó la lucha frente a la autocracia que quería imponer Hugo Chávez. Y esa lucha no se ha detenido. Ha tenido esa gran lucha, ha tenido altas y bajas. El gobierno ha tenido derrotas significativas. 2007, la reforma constitucional. 2015, la Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores y alcaldes. 2024, en el nombre de Dios, el 28 de julio del 2024 fue una aparatosa, muy aparatosa. Entonces, no es verdad. Venezuela jamás se le ha rendido a la autocracia. Jamás en los últimos 25 años hemos puesto presos, muertos, exiliados, hemos puesto carne en el asador hasta el cansancio y aquí va a seguir la gente sosteniendo la bandera de la democratización del país, aunque el mundo se haya ido el día de ayer. Eso no va a cambiar en modo alguno
la historia de la lucha por la democratización de Venezuela. Edmundo González, el destierro, dice La Voz de América, un duro golpe que desfavorece la transición en Venezuela, según expertos, de esto les estaba hablando hace un momento, significativamente disminuye la posibilidad. Yo creo que es apresurado. Todo depende, uno, de la actitud de Edmundo González Urrutia. Si Edmundo González Urrutia desaparece de la política y se dedica a criar a sus nietos en España, bueno, la transición va a tener que esperar. Va a tener que continuar la lucha para que se dé la transición. Si Edmundo asume desde fuera de Venezuela una lucha por lograr la transición política, la llama de la libertad seguirá ardiente en esta temporada. Seguirá ardiente. Entonces, creo que todo depende de Edmundo. ¿Y por qué depende de Edmundo? Porque para un porcentaje importante de la población, Edmundo es el presidente electo. María Corina es la líder de la oposición, sí, pero el presidente electo es él, el que tiene la banda moral que le colocó, según las únicas actas que hemos podido ver, que le colocó el pueblo de Venezuela. Esa banda moral, él tendrá que defenderla. Esperamos que así lo haga. Esperamos que otra persona lo ayude a escribir las cartas próximas que le escriba a los venezolanos. Sigamos leyendo, mis queridos amigos. La oposición democrática ante una nueva encrucijada. Esto es el mundo de España. Un terremoto político con réplicas que no cesan. El exilio en España de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, ha golpeado con fiereza en la línea de flotación no solo de la oposición democrática, sino también de la sociedad venezolana. Bueno, estos son los tres análisis políticos que hacen tres grandes medios del mundo, sobre todo españoles, que apuntan que ha sido una batalla donde ha recibido la oposición un duro, un remesón, un pequeño terremoto. No tan grande como el que recibió el otro lado el 28 de julio. No se les olvide nunca. La comunidad internacional lamenta el exilio forzado del opositor Edmundo González Urrutia. Dice esta nota: Uruguay, Colombia, Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay y Chile reaccionaron a la salida de Edmundo González del país. Evidentemente, todo el mundo reaccionó. La reacción no fue se fue Edmundo. La reacción es la presión a la que fue sometida Edmundo González, que estaba, según hemos venido revelando, ¿dónde estaba Edmundo? ¿Dónde se guardaba Edmundo? Bueno, aparentemente desde el día 1 ya estaba en la embajada de Holanda, protegiendo su vida ante lo que era una represión masiva, una persecución masiva, unas detenciones masivas. Evidentemente, lo lógico era que buscara protegerse. Todos los países del mundo protegen a sus líderes y sus líderes tienen el deber de protegerse. Decía Rómulo Betancourt que el primer papel de un político es no dejarse agarrar preso. Por eso él no estuvo preso, o estuvo muy poco tiempo preso, porque él sabía que preso estaba absolutamente anulado. Los presos no declaran, no le hablan a la prensa, no pueden hacer nada, absolutamente nada, sino sufrir en las mazmorras de quien lo apresa la vida del preso. Entonces, obviamente que el mundo preso no le servía a nadie, mucho menos a él, que es un hombre de 75 años, y un hombre de 75 años en una cárcel corre un riesgo tremendo de su salud. María Corina dice que la salida de Edmundo González aumenta la urgencia de su reconocimiento internacional, y por eso ha convocado para el día de hoy en España a que los venezolanos en España vayan a apoyar la moción que hay en el partido, en el Congreso de los Diputados españoles, para que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Yo, mis queridos amigos, como eso depende de jugadas políticas internas en España,
yo, y les recomiendo a todos ustedes que ven este programa todos los días, no hagan de eso un hecho definitorio de la política nacional. Porque pudiera ser que el PP no logre mayoría. Si no logra mayoría, no se aprueba. Y si no se aprueba, significa que la lucha interna en el Congreso de los Diputados españoles no se inclinó a favor de la propuesta del PP. Pongo un ejemplo. Recuerdo el paro petrolero. Teníamos los buques petroleros fondeados exactamente frente a la vereda del lago, y aquello todos los días iba la gente masivamente a mostrarle la bandera a los de los buques, el pilín león. Aquello era casi como que la gente casi que como que iba a rezarle a los barcos. Y yo le decía a la gente, se van a llevar los barcos. No hagan de los barcos íconos, porque no son íconos. Los barcos son del Estado y el Estado lo maneja el gobierno. Y el gobierno va a llegar un momento en que va a conseguir una tripulación y se va a llevar los barcos. Lo grité, levanté la voz, peleé con la gente allí en la vereda del lago. Finalmente el gobierno consiguió una tripulación y se llevó